Agradezco a Ramsés Peche-Razo, es analista y asesor de la industria energética y en la economía, para hablar del tema. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Ramsés. Buenos días, ¿cómo está? Le mando un saludo. Pues escuchar el punto de vista de usted como especialista, si verdaderamente qué significa esta reforma, si realmente se tendrá acceso a energías limpias y baratas. Primero, no van a bajar los costos con este cambio de la reforma que se está planteando. Eso no es cierto que van a bajar el precio de los costos de la electricidad. En dado caso, eso no es cierto. ¿Por qué? Si el público que nos está escuchando tiene 5 minutos de su tiempo, agarre su recibo y en la parte izquierda van a encontrar un desglose de los costos de cada kilowatt que tienen y que la Comisión Federal de Electricidad está cobrando. Van a encontrar una cosa que se llama distribución y transmisión. Al hacer la suma de todo esto que está en su recibo, resulta ser que por cada kilowatt que estamos pagando nosotros, entre el 40 y el 50% del costo está en la distribución. ¿Y qué es la distribución? Es lo que ustedes ven en las ciudades, las líneas, los transformadores y algunas subestaciones que se tienen que tener para poder distribuir la electricidad, ya sea a los hogares o los comercios. El problema radica es que lo que se está discutiendo hoy en día solo está hablando en la parte industrial y comercio, que eso le está afectando hoy en día a la Comisión Federal de Electricidad porque está perdiendo clientes y la Comisión Federal de Electricidad del total de sus ingresos representan entre el 30 y el 40%. Y la parte doméstica solo representa el 20%. Entonces, en el sector doméstico, les aclaro, no va a bajar el precio de la electricidad debido a que cambiemos la Constitución. Eso hay que dejarlo primeramente claro. Ahora, entonces, ¿cuál sería el fin que vislumbran usted como especialista con esta? ¿Qué se estaría buscando si finalmente uno de los principales objetivos que se está abanderando para llevarla a cabo es de que se va a tener una tarifa más baja que cuando menos la mitad vamos a estar pagando? ¿Qué es lo que el fondo entonces? Bueno, en el fondo es que en dado caso que se apruebe esta parte de la Constitución que se quiere cambiar, lo único que va a suceder es que se va a aumentar el subsidio. Acuérdense que cada uno de nosotros, ahorita estamos en tarifa de invierno, en Tabasco muchos que tengan la tarifa 1F. Cuando cambie en verano, se aumenta el subsidio o el apoyo gubernamental que pueden haber ustedes en su recibo. ¿Qué va a suceder? Que vamos a tener una mayor cantidad de subsidio para poder mantener los precios por debajo de la inflación, como es la cometida que se tiene el día de hoy. Y el inconveniente es que básicamente va a tener que tomarse este dinero del subsidio que se da a la CFE de algún lado de los ingresos que se están teniendo en nuestro país. La pregunta aquí es, estamos discutiendo solo el 20% de lo que compete en el sector energético, que es la parte eléctrica, cuando hoy debemos estar discutiendo también del 80% de qué vamos a hacer con los combustibles, qué vamos a hacer con los hidrocarburos, qué vamos a hacer con los centros de almacenamiento, qué vamos a hacer para bajar los precios del combustible, o la pregunta adicional es, ¿qué inversiones vamos a tener para poder disminuir los gases de efecto invernadero y todo lo que conlleve a mejorar la eficiencia de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex? Solo le doy este dato. En el 2022 se le va a dar a Pemex y CFE un presupuesto de 1 billón de pesos. Es más o menos el 25% del total del egreso que se tiene para el 2022. Pero al 2030 se tiene que invertir tanto en las empresas del Estado como privados entre 2.2 y 2.5 millones de pesos. Seguirá siendo un servicio caro bueno, y la situación quizás de aprobarse, obviamente no lo veamos mal, porque al final de cuentas se puede decir es el gobierno que está subsidiando, pero al final de cuentas son recursos nuestros, de nuestros impuestos, que bien podría ser dirigido a alguna otra parte, porque como menciona usted, de alguna parte se tiene que tomar para estar dando esa aportación, ¿no? Sí, y hay algo importante, mire, cuando escuchen ustedes lo del combustible, hoy estamos pagando una menor cantidad de impuestos porque el precio del barril está por arriba de los $80. Los futuros se está viendo que va a mantenerse entre los 89, entre los 85 y $90 los próximos 2 meses. Esto significa que el gobierno va a tener una menor cantidad de ingresos por parte del IEPS.
Y esto me da lugar que qué presupuesto o cómo le vamos a hacer ante el aumento que estamos teniendo de la población, que en nuestro país es de más de 1 millón de personas alrededor, datos del INEGI, y en el 2050 estamos esperando que podamos ser entre 150 a 160 millones de personas. ¿Cómo le vamos a hacer para cubrir todas las necesidades que se van a tener en el futuro y sobre todo entender que si queremos tener un crecimiento en este país, tenemos que hacer un desarrollo desde el punto de vista industrial y económico? Aquí lo vemos en Tabasco. En el año 2015, acuérdense que dependíamos mucho de la industria de Pemex y ante la contracción del presupuesto que le dieron en ese momento de más de 100 mil millones, hemos tenido un colapso que no nos hemos podido recuperar desde el año 2015. Me dirán, es que está Dos Bocas, sí, pero Dos Bocas solo está integrada en un municipio que es Paraíso. El municipio del centro no tiene la misma cantidad de recursos que teníamos antes del 2015. La pregunta es, cuando ya termine Paraíso, que sabemos que hay más de bastante gente trabajando y operando, y muchas de ellas viene fuera de nuestro estado, es qué va a suceder y qué va a pasar con ese gran hueco que hoy en día se está moviendo la economía, por ejemplo, en Paraíso. ¿Cuál es el plan que vamos a tener? Y eso está ligado mucho, no solo a la parte de Tabasco, sino agregar a todos los estados del país. Planteamiento, una visión a futuro y que ese futuro no estaría muy lejos porque hablan que una vez concluida, en este caso la refinería, pues mucha mano de obra se dejará de estar activa. Ahora, preguntarle, la reforma eléctrica que haría de la comisión un organismo autónomo que no podrá ser inclusive revisado por la Comisión Reguladora de Energía. Eso, bueno, la Comisión Reguladora de Energía, hay que dejarle claro al público, no surgió con la reforma del 2013. La Comisión Reguladora de Energía tiene más de 25 años que está establecida en nuestro país y lo único que se le dio es una mayor potestad para regular los mercados tanto de hidrocarburos como la parte eléctrica. Hoy, y hay que comentarlo, la Comisión Federal de Electricidad genera el 43% del total de la electricidad que se genera en este país. El 25 más o menos por ciento lo generan los productores independientes, que es lo que está en disputa, y un 5 o 6% de parte del mercado de largo plazo, que son los que ganaron la parte eólica y solar. Pero estos dos últimos permisos que generan electricidad tienen que entregar esta electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. No lo pueden vender al mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Comisión Federal de Electricidad al día de hoy controla entre el 75 y el 78% del total de la electricidad generada. Y esto significa que esa cantidad la puede comercializar a usuarios finales que van desde el sector doméstico, industrial, comercial, agrícola y de servicios. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué no estamos discutiendo en la generación cuando lo más importante del negocio del sector eléctrico es quién te paga todos tus costos y es el usuario final? Y yo creo que el usuario final hoy en día en el sector doméstico está siendo descuidado porque si el 40 al 50% de cada peso que estás pagando está en la distribución, ¿qué significa esto? Que es muy cara la carretera para que llegue la electricidad a tu casa. La forma en la que nos llega, ¿no? Se habla de que, por ejemplo, lo que ocurre en España, que tiene problemas en este sentido, podría ocurrir también en México. Y también es eso otro de los argumentos que se manifiesta por aquellos que, pues, quienes impulsan esta reforma. ¿Estamos en vísperas o en un escenario que ocurra lo mismo? No podemos comparar España con nosotros. Allá tienen casi 19 millones de usuarios en su totalidad y aquí en México son 45 millones. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que ellos tienen dos tipos de mercado, uno controlado y uno abierto, y nos vemos aquí controlado. Es decir, tenemos la Comisión Reguladora de Energía que emite los precios en la parte de ciertos sectores cada mes. En España, el problema que tienen ellos es que ellos dependen mucho de los ductos que se interconectan y tienen que pasar por toda Europa. Y el principal proveedor de gas es Rusia. Ya lo estamos viendo hoy en día, el problema que se tiene Ucrania y Alemania, que junto con Estados Unidos, de un nuevo ducto que va a tener Rusia, que iba a mandar gas a Alemania, están diciendo que no va a operar si no se salen de Ucrania. ¿Qué le pasa con España? Bueno, a España le cuesta más o menos entre 25 y 30 dólares el millar de BTU. En México, a nosotros nos cuesta $5 el millar de BTU de gas natural. He ahí la gran diferencia. Ellos dependen de un precio de gas natural que es casi entre 5 a 6 veces más comparado con nosotros.
¿Cuál es el beneficio que tenemos nosotros? Que nosotros tenemos ductos interconectados que solo tienen que ir de Estados Unidos a México y en cambio España tiene que cruzar entre 4 hasta 5 países. Imagínate por qué crees que no tienen tan alta el precio de la electricidad si su precio de su gas natural es 6 veces más comparado con el que tenemos aquí en México. El problema entonces, según entiendo, es de las altas tarifas, es propiamente la distribución, ingeniero. Sí, en la parte doméstica, eso que hay que dejarlo claro. Cuando ustedes hablan de autoabasto, que es lo que se ha comentado, hay que dejarlo bien claro. Autoabasto es un modelo que surgió cuando estuvimos en el Tratado de Libre Comercio y la Comisión Federal de Electricidad en su momento dado no tenía el dinero suficiente para construir plantas de generación. Tuvimos manufactureras, tuvimos varias plantas que estuvieron hoy en día trabajando y estuvieron viendo cómo se podía manejar la parte de la manufactura. Entonces, hoy en día el problema que tenemos en nuestro país es cómo le vamos a hacer para que las empresas de autoabasto paguen los costos de distribución y la transmisión que utilizan de la red eléctrica. Y eso es fácil. Cada año en el diario oficial se emite cuánto es el costo que se tiene que tener y se pagaría. Es lo último. Lo que está sucediendo aquí, lo de autoabasto, es que la Comisión Federal de Electricidad no tiene injerencia. ¿Por qué? Porque es un contrato entre particulares y es un permiso otorgado por la Comisión Reguladora en donde autoriza que una empresa generadora le dé la electricidad. El inconveniente es que en su momento dado, en el contrato que se tuvo, es que la transmisión y distribución no se pagara en su momento. Y eso es lo que yo no estoy de acuerdo, sino que tiene que pagar el costo de usar las carreteras para que manden la electricidad. Esa es la solución que yo que vería en la parte de autoabasto que está en boga. Y ahora cuando me dices tú, comparar una empresa como por ejemplo las tiendas de conveniencia, que está muy en boga hoy en día, con la tarifa doméstica, nada tiene que ver, porque una casa tiene una tensión de 110 volts en promedio, que es la tensión que utilizas para tus aparatos eléctricos, comparado con una tienda de conveniencia que pueden ir a equipos de 220 hasta 440 volts. Entonces, hay que entender y separar correctamente los términos en cómo se está comparando una cosa con otra. Muy en boga es que estas tiendas de conveniencia pagan menos en comparación con los recibos que se tienen en el uso doméstico. Usted como especialista ha participado con sus opiniones en estos foros, ¿va a participar? Ya participé en el día jueves, el 27, en el Parlamento número 8, en la Cámara de Diputados, la página o en el canal de Congreso, ahí está, es el foro número 8. Y uno de los puntos importantes que comentamos allí es que antes de la reforma energética, del total de la inversión extranjera directa que se tenía en ese país, el sector energético solo era el 3%. Después de la reforma energética, se tiene que, al tercer trimestre, es casi el 20%. Es decir, la inversión extranjera directa en el sector energético ha aumentado y está ayudando a poder generar empleos. Lo importante de una inversión extranjera directa es que va a generar empresas, va a generar nuevos impuestos, va a generar empleos y estas empresas sus utilidades las van a reinvertir para mantener el negocio. Aquí la pregunta. Sí, adelante. Aquí la pregunta, si hoy en día estamos dándole $1 billón a las dos empresas del Estado y en el 2030 necesitamos 2.5 billones de pesos al valor actuales del dinero, imagínese ¿cuánto dinero que tendríamos siendo? Estaríamos diciendo que 2.5, estaríamos hablando que casi el 40% del presupuesto de egresos del 2022 tendríamos que darle a las empresas productivas del Estado. ¿Ustedes ven correcto esto? Entiendo entonces que el hecho de que se tenga inversión privada no pone en riesgo la soberanía energética. No, porque por eso tienes a la Comisión Reguladora de Energía, tienes a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tienes al Centro Nacional de Electricidad, que es el CENACE, tienes a la CEA, tienes a la COFESE, tienes a CONAMER. Bueno, la pregunta es, todos los que trabajan ahí no tienen la capacidad intelectual, técnica y operativa para poder determinar con las normatividades, leyes y todo lo que se crearon en el 2013. Acuérdense que antes del 2013 no teníamos nada. Hoy tenemos normatividades, leyes. Lo único que hay que hacer es readaptar lo que hoy en día es un problema para las empresas del Estado y ponernos de acuerdo, porque el problema es que no hemos entendido que el futuro a todos nosotros no nos pertenece, le pertenece a las nuevas generaciones. Y la pregunta aquí, las generaciones
¿Cuál es el papel que están teniendo hoy en día? Si solo estamos discutiendo gente que ya tenemos bastantes años en esta faz de la Tierra. Hoy los jóvenes yo les pido que también se involucren, porque el problema es que muchos de los que estamos hoy actualmente ya no vamos a ver en el 2050. La pregunta es, los que están hoy en día, ¿qué van a hacer o qué están pensando? Porque si hoy sus celulares, sus computadoras y todo lo que utilizan necesita electricidad, sus carros necesitan combustibles o tienen que reducir la cantidad de efectos de gas invernadero, la pregunta es, ¿qué están haciendo los jóvenes hoy en día? Y las universidades principalmente, ¿cómo están hoy educando a las personas que tendrán parte fundamental y peso en el futuro? Lo que verán justamente lo que se haga actualmente, lo que conoce usted de esta propuesta de reforma, se puede decir que está completa. ¿Qué le falta? Pues no, yo creo que la pregunta aquí no es que le falte, si es para qué lo quieres cambiar y para qué quieres la energía. Fíjate, de hoy en día el 67% que tomamos de la naturaleza lo tomamos en forma local, el 37% de lo que necesitamos de la naturaleza lo importamos y estamos desperdiciando casi del 40 al 50% de lo que tomamos de la naturaleza en México. Aquí la pregunta es, ¿qué quieres hacer tú para el futuro? Porque no tenemos un plan, solo es una parte sexenal. Y fíjense, no, sin importar de qué color sean los que nos representan en la Cámara de Diputados, sin importar de qué color, creo que lo importante es que es la única oportunidad que tenemos de hacer un plan de largo plazo, porque no tenemos ningún plan de largo plazo. ¿Qué va a suceder en el 2024 cuando se cambie la administración de este país y supongamos que sea otro tipo de pensamiento o políticas públicas que quieran implementar? Todo lo que se discutió en estos 6 años de esta administración, ¿alguien va a cambiarlo? ¿Alguien lo va a modificar? ¿O cuál va a ser la tensión? Porque acuérdense que en el 2026 el TEMEC se tiene que reevaluar y posiblemente si Estados Unidos, con todo lo que los últimos días hemos visto de la visita de la Secretaría de Energía, pudiera tenerse el riesgo de que no se firme en el 2026 el TEMEC y se hagan contratos bilaterales entre Canadá y Estados Unidos o viceversa con México. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo le podemos hacer? Simplemente, el 5 de febrero del 2020 se presentó una propuesta de ley que es de ley de continuación de planeación homogénea que fue presentado por el partido de Morena. Creo que esa ley es la que debería de tomarse y para hacer una planeación de largo plazo. Ahí esa es la que tenemos que estar discutiendo y yo, por así decirlo, perder el tiempo en tener una ley de plan de largo plazo. Acuérdate que en México, cuando no nos ponen una ley, le buscamos lo que podamos hacerle para darle la vuelta a las normatividades y todo lo demás. Creo que hoy necesitamos una ley de planeación de largo plazo y creo que ya se dio el primer paso el 5 de febrero del 2020 y lo pueden consultar en la página de la Cámara de Diputados esa ley. Muy bien, agradezco al ingeniero Ramsés Peche el que haya platicado un momento con nosotros. Le envío un caluroso saludo, fuerte abrazo y le deseo excelente semana. Gracias, cuídense, que tengan un buen día todos y buena semana y por favor cuídense, no se descuiden del Omicron porque es muy complicado que la gente que esté enferma. Muchas gracias, ingeniero Ramsés Peche Razo, es analista y asesor de la industria energética y también en economía.